Hola y bienvenidos nuevamente a este espacio multitópico, un espacio donde exploramos los temas más complejos, polémicos y profundamente humanos relacionados con la mente, la sociedad y la condición humana. Hoy vamos a hablar de un tema que divide opiniones en todo el mundo, un tema que para algunas personas representa compasión y para otras un límite moral imposible de cruzar. Hoy vamos a hablar de la eutanasia. Imagina esto por un momento. Una persona que amas está sufriendo todos los días, dolor constante, sin posibilidad de recuperarse, sin esperanza real de mejorar. Y un día, con una mirada triste te dice, ya no quiero seguir viviendo. ¿Qué harías? ¿Intentarías convencerla de continuar o respetarías su decisión de dejar de sufrir? Ahora piensa en esto. Seguir respirando siempre significa realmente vivir, porque esa es la pregunta que divide al mundo entero. Y también es la pregunta detrás de uno de los debates más polémicos, emocionales y difíciles de nuestra época. La eutanasia. Un tema donde chocan la vida, el sufrimiento, la dignidad humana, la moral, la religión y el derecho a decidir. Y lo más fuerte de todo es que nadie sabe realmente qué piensa sobre esto, hasta que el dolor se vuelve real. En este video vamos a explorar los argumentos a favor y en contra, el impacto psicológico, el sufrimiento humano, los cuidados paliativos y la pregunta que probablemente nadie está preparado para responder completamente. Si te interesan los temas de psicología, sociedad, filosofía y los grandes debates humanos, te invito a suscribirte al canal. En este espacio multitópico exploramos estos temas con profundidad, reflexión y diferentes perspectivas. Y en este video encontrarás información que puede cambiar completamente la forma en que ves la vida y la muerte. ¿Qué es la eutanasia? La eutanasia es la práctica mediante la cual se pone fin intencionalmente a la vida de una persona que padece un sufrimiento extremo, generalmente asociado a una enfermedad grave, irreversible o terminal. El objetivo no es provocar la muerte por crueldad, sino evitar un sufrimiento considerado insoportable. Existen diferentes tipos de eutanasia. Eutanasia voluntaria, cuando la persona solicita de manera consciente poner fin a su vida. Eutanasia no voluntaria, cuando la persona no puede expresar su decisión. Eutanasia activa, cuando se realiza una acción directa para provocar la muerte. Y también existe el concepto de eutanasia pasiva, relacionada con retirar tratamientos médicos que prolongan artificialmente la vida. La eutanasia no es solo un procedimiento médico, es un conflicto entre valores profundamente humanos. Por un lado, la preservación de la vida. Por otro, el alivio del sufrimiento y el derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Aquí aparece una pregunta central. ¿La vida debe mantenerse a cualquier costo? ¿O una persona debería tener derecho a decidir cuándo su sufrimiento ya es demasiado? Y esta pregunta no tiene una respuesta simple, porque toca creencias personales, culturales, religiosas, filosóficas y emocionales. ¿Por qué es tan polémica? Porque enfrenta dos ideas muy poderosas. La primera dice, la vida humana es sagrada y no debe terminarse intencionalmente. La segunda dice, obligar a alguien a seguir sufriendo contra su voluntad también puede ser una forma de crueldad. Y entre ambas posiciones aparece un debate enorme. Un debate donde intervienen médicos, familias, leyes, religión ética y derechos humanos. Veamos ahora algunos de los argumentos a favor de la eutanasia. Las personas que apoyan la eutanasia suelen basar su postura en varias ideas fundamentales relacionadas con la libertad, el sufrimiento y la dignidad humana. Uno de los argumentos más importantes es el derecho a decidir sobre la propia vida. Muchas personas consideran que, así como un ser humano tiene derecho a decidir cómo vivir, también debería tener derecho a decidir cuándo el sufrimiento se ha vuelto insoportable. Desde esta perspectiva, obligar a alguien a continuar viviendo en condiciones extremas, contra su voluntad, puede considerarse una forma de sufrimiento adicional. Otro argumento muy importante es la dignidad. Hay pacientes que sienten que han perdido completamente su autonomía. Ya no pueden moverse, comer por sí mismos, comunicarse o realizar actividades básicas. Y para algunas personas, vivir en esas condiciones no representa una vida digna. También existe el argumento relacionado con el dolor físico y emocional. Aunque la medicina ha avanzado muchísimo, todavía existen enfermedades que provocan sufrimientos extremadamente intensos y difíciles de aliviar completamente. Algunas personas creen que nadie debería estar obligado a soportar un dolor permanente si no desea hacerlo. Otro punto importante es la autonomía personal. Quienes apoyan la eutanasia sostienen que cada individuo debería tener libertad.
para tomar decisiones sobre su propio cuerpo y su propia existencia, especialmente cuando enfrenta enfermedades terminales o irreversibles. Desde esta visión, impedir esa decisión puede interpretarse como una limitación a la libertad individual. También se habla mucho del sufrimiento psicológico, porque no todo el dolor es físico. Muchas personas enfrentan miedo constante, pérdida de identidad, depresión profunda, angustia emocional y desesperación frente al deterioro progresivo. Y para algunos pacientes, el sufrimiento emocional puede llegar a ser tan intenso como el físico. Otro argumento frecuente es evitar prolongar artificialmente el sufrimiento mediante tecnología médica. Hay casos donde la medicina puede mantener funciones biológicas durante mucho tiempo, pero sin posibilidad real de recuperación. Y aquí aparece una pregunta muy difícil. ¿Prolongar la vida siempre significa preservar realmente la vida humana? Ahora los argumentos en contra de la eutanasia. Las personas que se oponen a la eutanasia también presentan argumentos muy profundos y emocionalmente fuertes. Uno de los principales es la idea de que la vida humana tiene un valor intrínseco. Desde esta perspectiva, ninguna persona debería provocar intencionalmente la muerte de otra, independientemente de las circunstancias. Para muchas personas, la vida debe protegerse siempre, especialmente desde enfoques religiosos o espirituales, donde se considera que la vida no pertenece completamente al individuo, sino que posee un valor sagrado. Otro argumento importante es el riesgo de abusos. Algunas personas temen que legalizar la eutanasia pueda abrir puertas peligrosas. Por ejemplo, presión familiar sobre pacientes vulnerables, personas mayores sintiéndose una carga, pacientes con depresión tomando decisiones impulsivas o sistemas médicos priorizando costos sobre vidas humanas. Existe preocupación de que personas frágiles emocionalmente puedan sentirse indirectamente empujadas hacia esa decisión. También aparece el llamado efecto pendiente resbaladiza. Este argumento plantea que si la eutanasia comienza aplicándose solo en casos extremos, con el tiempo podría expandirse hacia situaciones menos graves. Algunos temen que los límites éticos puedan volverse cada vez más flexibles. Otro punto importante es el papel de la medicina. Tradicionalmente, la medicina tiene como objetivo curar, aliviar y preservar la vida. Por eso, muchas personas consideran que participar activamente en provocar la muerte contradice profundamente la ética médica. También existen casos documentados de personas diagnosticadas con enfermedades terminales que, contra todo pronóstico, lograron recuperarse parcial o completamente. Esto genera otra pregunta difícil. ¿Qué ocurre si una decisión irreversible se toma demasiado pronto? Además, algunas personas creen que el sufrimiento humano, aunque extremadamente doloroso, no debería resolverse mediante la muerte, sino mediante más apoyo médico, psicológico, emocional y social. Por eso, muchos consideran que antes de hablar de eutanasia, las sociedades deberían garantizar mejores cuidados paliativos, acompañamiento emocional y acceso digno a atención médica. Y quizás eso es lo que hace tan difícil este debate, que ambos lados hablan desde algo profundamente humano: el miedo al sufrimiento y el valor de la vida. ¿Cómo influye en la sociedad? La eutanasia obliga a las sociedades a preguntarse: ¿qué entendemos por dignidad? ¿Qué significa realmente vivir? ¿Dónde termina el derecho individual y dónde empiezan los límites éticos? Además, este debate ha cambiado leyes en distintos países y ha transformado la manera en que muchas personas hablan sobre la muerte y los cuidados paliativos. Ahora hablemos sobre el enfoque psicológico y humano. Uno de los aspectos más difíciles de este tema es el sufrimiento emocional, no solo de quien está enfermo, también de la familia. Ver sufrir a alguien durante meses o años puede generar agotamiento emocional, culpa, desesperación, depresión, ansiedad. Y muchas veces las personas enfrentan conflictos internos muy profundos. Querer que alguien siga vivo, pero no querer seguir viendo su sufrimiento. ¿Qué tan común es? La eutanasia es legal en algunos países bajo condiciones muy específicas. En otros, sigue siendo ilegal o profundamente debatida. Aunque no todas las personas enfrentan esta situación directamente, el debate afecta a millones porque tarde o temprano todos enfrentamos preguntas relacionadas con el sufrimiento, la enfermedad, la muerte y la dignidad humana. Ahora, ¿qué son los cuidados paliativos? Dentro del debate sobre la eutanasia existe un tema extremadamente importante: los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son un enfoque médico y humano que busca mejorar la calidad de vida de personas que padecen enfermedades graves, avanzadas o terminales. Y aquí hay algo fundamental. Su objetivo no es curar la enfermedad. Su objetivo es aliviar el sufrimiento. Esto incluye control del dolor físico,
acompañamiento emocional, apoyo psicológico, apoyo espiritual y asistencia tanto para el paciente como para su familia. Porque cuando una enfermedad ya no puede curarse, todavía hay algo que puede hacerse: acompañar. Muchas personas creen que los cuidados paliativos representan una alternativa importante dentro del debate sobre la eutanasia. ¿Por qué? Porque en muchos casos el miedo más grande no es la muerte en sí, es sufrir constantemente, perder autonomía, perder dignidad, sentirse una carga para los demás. Y aquí aparece una reflexión importante. A veces, cuando las personas reciben alivio físico, apoyo emocional y acompañamiento real, su deseo de morir disminuye. Pero también existen casos donde, incluso con cuidados paliativos, algunas personas consideran que su sufrimiento sigue siendo demasiado grande, y es ahí donde el debate vuelve a abrirse, porque este tema no tiene respuestas simples. Los cuidados paliativos también nos recuerdan algo profundamente humano, que incluso cuando la medicina no puede curar, todavía puede cuidar, todavía puede aliviar, todavía puede acompañar. Y muchas veces, en medio del dolor más difícil, ese acompañamiento puede cambiar completamente la experiencia de una persona y de su familia. Reflexión final. Hay temas que incomodan porque nos obligan a mirar de frente cosas que normalmente evitamos. Y la eutanasia es uno de ellos. Porque detrás de este debate no hay solo leyes, no hay solo política, no hay solo religión o medicina. Hay personas sufriendo, personas conectadas a máquinas, personas viviendo con dolor constante, personas que ya no reconocen su propia vida. Y también hay familias viendo como alguien que aman se apaga lentamente frente a sus ojos, día tras día, sin poder hacer nada. Y quizás esa es una de las partes más duras de todo esto. Entender que a veces el sufrimiento humano llega a un punto donde ya no existen respuestas perfectas, porque nadie quiere perder a alguien. Nadie quiere despedirse, pero también hay algo profundamente doloroso en ver cómo una persona deja de vivir, mucho antes de morir. Y ahí aparece la pregunta que destruye por dentro. ¿Seguir respirando siempre significa seguir viviendo? Esa pregunta pesa, porque nos obliga a enfrentarnos a algo aterrador, la posibilidad de que el sufrimiento pueda ser más fuerte que el miedo a la muerte. Y eso rompe muchas ideas que normalmente damos por seguras. La eutanasia toca una fibra profundamente humana porque nos enfrenta a nuestros límites. Los límites de la medicina, los límites del cuerpo, los límites emocionales y los límites de lo que creemos correcto. Pero quizás lo más difícil de aceptar es que nadie sabe realmente qué haría hasta estar en esa situación. Es muy fácil opinar desde lejos, desde la comodidad, desde la salud, desde una vida donde el dolor todavía tiene esperanza. Pero cuando el sufrimiento se vuelve permanente, cuando cada día es una lucha insoportable, cuando una persona siente que ya no tiene vida sino únicamente dolor, todo cambia. Y entonces el debate deja de ser ideológico, se vuelve humano, profundamente humano. Tal vez por eso este tema nunca tendrá una respuesta que deje satisfechos a todos, porque estamos hablando de algo demasiado grande: el derecho a vivir, el miedo a morir y el deseo desesperado de dejar de sufrir. Y al final, quizás lo más importante no sea quién tiene razón. Quizás lo más importante sea no perder la capacidad de sentir empatía, porque detrás de cada opinión sobre la eutanasia hay historias reales, historias de dolor, de amor, de miedo, de despedidas. Y entender eso nos recuerda algo que muchas veces olvidamos: que todos somos frágiles, todos, y que tarde o temprano todos tendremos que enfrentarnos a preguntas para las que tal vez nunca estaremos completamente preparados, porque toca creencias personales, culturales, religiosas, filosóficas y emocionales, médicos, familias, leyes, religión, ética y derechos humanos. Gracias por acompañarme en este video. Si te interesa seguir explorando temas complejos, polémicos y profundamente humanos, te invito a suscribirte a este espacio multitópico. Nos vemos en el próximo video.